Saludos a todos, bienvenidos. Nos encontramos en una clase más de Psicología General. Hemos llegado ya a la unidad 4. Hoy nuestro tema es Teorías de la Motivación. Esta es la clase 5 y nos queda solamente una sesión más para terminar con nuestro curso. Y la próxima sesión veremos los resultados, veremos cómo han avanzado con su estudio de caso y también con su ensayo. El objetivo de esta sesión es integrar al Ministerio de Cuidado Pastoral un adecuado entendimiento de la motivación humana, que integre el conocimiento psicológico y los principios bíblicos en el marco de una actitud de amorosa sabiduría. Así que, hermanos, sin duda, este objetivo es grande y va a ser de mucha utilidad para su servicio, para el trabajo que hacen en su ministerio, porque definitivamente cada uno de los miembros de sus iglesias tendrán motivaciones diferentes. Y hay que empezar por comprender esa motivación para poder ayudarlos. Empecemos, hermanos, entonces con este tema. ¿Qué tenemos? Vamos a ver. Esta. Hoy vamos a desarrollar los temas que están relacionados a teorías de la motivación. Tenemos la teoría de los instintos, la motivación por excitación, la motivación por incentivos, el enfoque cognitivo de la motivación, la jerarquía de Maslow y la motivación del amor cristiano. También estaremos explicando la tarea que tenemos todavía pendiente, que será para la próxima semana. Hablemos entonces de la motivación. ¿Qué es la motivación? Observemos esa figura. Un hombre que está haciendo esfuerzo, a pesar de que tiene que subir, va corriendo y hacia adelante porque hay un premio. La motivación no es más que el conjunto de acciones que realizamos para llegar a una meta. Es decir, una serie de procesos que van a iniciar y van a guiar y van a mantener nuestro comportamiento para alcanzar aquello que estamos buscando. Entonces, ¿qué impulsa al hombre a moverse? ¿Qué es lo que lleva al hombre a actuar? ¿Se han preguntado ustedes por qué es que amanece el día y nosotros nos levantamos de la cama, dispuestos a empezar a hacer? El quedarnos en la cama todo el día implicaría que no estamos con buena salud, que hemos perdido la motivación. Entonces, ¿cuáles son esos motivos? Hay diversos motivos que nos impulsan a seguir. Quizá el primer motivo pueda ser tu familia, quizá el segundo motivo puede ser tu bienestar, quizá el tercer motivo, por nombrar los demás, quizá tu otro motivo sea conseguir el sustento de cada día, y quizá otro motivo sea el tener a Dios en tu corazón que te impulsa a seguir viviendo y haciendo todo lo que tienes que hacer. Me pregunto yo, las motivaciones que tiene un no creyente y las motivaciones o motivos que tiene un cristiano, ¿serán los mismos? ¿Qué piensan ustedes? Tratemos de en mente visualizar a un cristiano y a un no cristiano. ¿Tendrán los mismos motivos? ¿O será que no? A veces hay la idea de que los cristianos, y ciertamente santificados, separados para el Señor, pero vivimos en el mundo. Y decimos a veces, no, el cristiano no es como el del mundo. Y entonces no va a tener las mismas motivaciones, no va a tener las mismas emociones, no va a tener el mismo comportamiento. Y incluso ya habíamos conversado antes, ¿no? El hombre cristiano es amado por Dios y por lo tanto ya está libre de pecar. Hemos hablado sobre eso y la verdad es que encontramos que en muchas cosas nos parecemos a los otros seres humanos porque finalmente compartimos la misma especie. Hoy vamos a conocer cuáles son esas motivaciones
Y estoy segura que eso nos va a ayudar para poder entendernos un poco más y poder comprender, sobre todo, con compasión, con amor, a nuestros hermanos. Empecemos entonces y vamos a ver la primera teoría. Esta se llama teoría de los instintos. La teoría de los instintos está relacionada con la psicología evolutiva, es decir, nos va a hablar sobre la selección natural y cómo esta tiene que ver en, en el desarrollo de estas motivaciones que tiene el ser humano. Según la psicología evolutiva y la selección natural, nosotros sabemos que las especies que han sobrevivido son las más fuertes y han tenido que desarrollar comportamientos adaptativos para sobrevivir. Recuerdan ustedes que se habla de animales prehistóricos, de especies prehistóricas, pero las conocemos de nombre nomás, porque no han sobrevivido. Y según esta teoría, dice pues que no lograron esos comportamientos adaptativos. Y se llaman comportamientos adaptativos porque han permitido que lleven a adaptarse a los nuevos entornos y sobrevivir a ellos. La teoría de los instintos nos señala que los seres vivos se comportan de ciertas maneras debido a sus impulsos innatos. ¿Qué son entonces lo que fundamenta a esta teoría? Los instintos son patrones de comportamiento complejos que se consideran universales en una especie. Y hablábamos al principio, los cristianos y los no cristianos, ¿nos parecemos? Según esto que estamos observando, diremos que sí, porque hay patrones de comportamiento que van a ser universales. Recordarán que cuando vimos de las emociones también decíamos eso, que hay emociones que son universales. Todos sentimos ira, todos sentimos tristeza, todos sentimos alegría. Y acá nos hablan de instintos que son universales. Son además fijos y hereditarios, es decir, se transmiten de generación en generación. Algunos de esos instintos no los tenemos visualmente presentes. Por ejemplo, quizás se trata de un hermano de la iglesia o de usted mismo, que se lo ve muy pasivo, muy tranquilo, que es más, dicen, el hermano nunca se molesta. Y de pronto un día usted está en su casa, ingresan malhechores, y estos malhechores hacen acciones que dañan la integridad de su familia. ¿Seguirá siendo usted tan tranquilo? Probablemente no. Y luego se dirá, pero ¿cómo? Si él que es tan tranquilo y tenía una fuerza que tiró a 2 hombres al piso. Y esto se debe a los instintos, porque los instintos se activan en respuesta al entorno. Los instintos no requieren aprendizaje previo. Nosotros cargamos con ellos y vamos a utilizarlos en el momento que sea más conveniente. Veamos entonces, están pasando las diapositivas. ¿Cómo funcionan los instintos? Probablemente muchos de nosotros somos padres y hemos visto a un bebé llorar. Desde que nace, el bebé llora, ¿no? El cambio de entorno, el cambio de ambiente lo lleva a llorar. La necesidad de tener que respirar por sí mismo lo lleva a llorar. Nos hablan entonces de instintos, que esto lo realizan instintivamente. Buscar alimento, evitar el peligro o buscar pareja son impulsos innatos y han evolucionado a lo largo del tiempo para aumentar las posibilidades de supervivencia y reproducción. Esto sucede
debido a la activación de estímulos específicos y el impulso para realizar acciones hasta que se satisface la necesidad. Instintos básicos de supervivencia, de reproducción, de protección de los descendientes. Por ejemplo, comer, estamos motivados a comer no por el placer de comer, sino, según esta teoría, es por el instinto de supervivencia, porque si no comemos, vamos a morir. La reproducción, igual la atracción sexual, el deseo de tener hijos, tiene que ver con el instinto de reproducción. ¿Se imaginan si no hubiera este instinto de reproducción en el ser humano? Lo que pasaría es que cada vez la especie humana iría reduciendo. Lucha o huida. Preparar el cuerpo para luchar o huir ante una amenaza también es un instinto. De no tener este instinto, frente al peligro nos quedaríamos parados y pase lo que pase, esperaríamos ahí. Y esto también va contra la supervivencia. Y el cuidado parental, ese amor, esa protección, el cuidado que ofrecemos a nuestros hijos, también se debe al instinto. ¿Cuál es la crítica a la teoría de los instintos? Hay un exceso de simplicidad, ya que reduce la motivación humana a este conjunto limitado de instintos, sin considerar que hay otros elementos en el comportamiento humano. De hecho, no podemos limitarlo solamente a lo biológico, que es otra cosa que se critica, puesto que hay otros factores. El biológico es importante, hemos visto cómo la conducta humana está determinada por la biología, el cerebro, pero hay otros elementos, como el aprendizaje, por ejemplo. Mucho, también lo hemos conversado, que de lo que hacemos es porque lo hemos aprendido de otros, por modelado. La experiencia misma, los errores que tenemos, también es parte de nuestro aprendizaje y que finalmente lo vamos a mostrar a través de nuestras conductas. Igualmente la cultura, el entorno, contribuyen también a dar respuestas de uno u otro modo frente a las situaciones que podamos experimentar. Por último, la falta de evidencia. Nosotros vimos cuando hicimos el análisis de las emociones, cuando estudiamos las emociones, vimos que habían emociones universales y se hizo un estudio, ¿recuerdan? Y en ese estudio veíamos cómo habían emociones que eran semejantes o que eran reconocidas por gente de diferente cultura. Lo mismo pasa con estos instintos. Sin embargo, las pruebas que se tienen, la observación que se ha hecho es insuficiente para decir que tiene un respaldo empírico sólido. Por lo tanto, no cuenta con esta evidencia. Entonces, en razón a lo que hemos aprendido, a lo que estamos viendo ahora, ¿en qué medida podríamos usar este conocimiento para aplicar en la consejería cristiana o, como nos dice aquí, en la ayuda que puedan dar como pastores en su iglesia? ¿Qué podríamos utilizar? De hecho, cuando hablamos de la teoría evolutiva, vamos a encontrar un primer choque y habíamos dicho que es necesario estar abiertos a todo lo que podamos encontrar, todo el aprendizaje. Sin embargo, es también importante que tengamos presente que no todo podemos utilizarlo, que hay conocimientos que no están acorde a los principios bíblicos y para nosotros lo más importante es eso. Entonces, recordemos que primero tenemos que filtrar en base a los principios bíblicos. Pero sí, a mí me parece importante entender que la motivación puede ser instintiva, sobre todo para estas necesidades básicas. Y de hecho, las necesidades básicas tienen que ser suplidas en primera instancia. Y ahora estoy recordando un libro que a mí me impresionó mucho, Los Miserables, no sé si leyeron, es un clásico que lo leemos desde el colegio. Entonces, cómo el hambre puede llevar a situaciones extremas. Y nosotros estamos llamados
no para encontrar el beneficio de la salvación, sino como obra de, o como fruto del amor de ser cristianos, ¿no? Atender estas necesidades. Entonces, quizá podemos empezar a ver, ¿no? Que estas son necesidades básicas que tienen que ser suplidas de algún modo también por la iglesia. Vamos a ver ahora la motivación por excitación. ¿Qué es? Observemos la figura. Yo no sé si a ustedes les llama la atención hacer cosas fuera de lo común. Hay personas que les llama la atención hacer cosas que no todo el mundo hace. Yo recuerdo cuando he ido al campo, por ejemplo, recuerdo cuando iba de niña, veía que, y jugaba con otros niños, íbamos a visitar hermanos, y jugaba con otros niños, y los niños del campo hacían cosas que yo no podía hacer, como subirse a los árboles, yo nunca podía subir, pero tengo un tío que es de mi edad, y este tío toda la vida le ha gustado arriesgarse a lo que sea. Y entonces, igual que yo, él seguramente tenía miedo también, pero cuando veía que hacían cosas como subir a árboles o ir a sacar miel, y los chicos lo hacían de las abejas, él se atrevía a hacerlo. Y yo decía, ¿cómo si él nunca ha hecho? ¿Por qué se atreve a hacerlo? ¿Cómo es que lo hace? Y lo hacía bien y disfrutaba y yo escondida de miedo. Entonces, es justamente por eso. Muchas personas les motiva estar haciendo cosas extremas y tienen afinidad especial por hacer algo en específico. Entonces, hay quienes van a disfrutar de hacer esto. Por ejemplo, para seguir contándoles historias, me gusta mucho contar cosas para entender mejor los conceptos. Tengo una hermana menor que igual. eh, Ambas hemos compartido muchísimas actividades hasta ahora, pero hay cosas que nos diferencian. Cuando hacemos un viaje y de pronto hay algo para hacer que tiene que ver con algo extremo, que yo no me atrevo, pero mi hermana sí se atreve, ¿no? A manejar moto acuática, a pasar por estas cuerdas, ese rapel. Eso yo nunca he hecho. Entonces, yo no disfruto eso. En cambio, para ella sí le produce adrenalina y se motiva. ¿Y esto por qué ocurre? Porque hay una activación fisiológica, la adrenalina, y una activación psicológica también. Entonces, hay gente que se motiva haciendo eso, deportes extremos, actividades al aire libre o trabajos dinámicos. Cada uno encuentra dónde se ajuste mejor. Si yo tendría que elegir algunas de esas, quizá tendría que decir trabajos dinámicos. Me gusta estar siempre con personas. ¿Y ustedes, hermanos, de cuáles son? ¿Cuál es la motivación por excitación? ¿Qué los motiva a ustedes? Y aquí diferenciar algo. Puede haber personas que participan, por ejemplo, de una competencia de atletismo. Yo conozco varios que participan de competencia de atletismo, pero unos van porque quieren ocupar el primer lugar o quieren ganar un premio, y otros van simplemente por el hecho de estar con los demás, estar en el grupo y saber que llegaron. Entonces, la motivación por excitación no se basa en una recompensa, sino por el placer, la satisfacción que tienen frente a realizar una actividad que les llama la atención. Puede ser exploración, conocer algo novedoso, o puede ser desafiante, como en el caso de los deportes extremos. En mi caso, a mí me llama mucho la atención la novedad. Hacer algo nuevo a mí me motiva, y sobre todo que esté pues vinculado a mis intereses, ¿no? Algo que sea novedoso pero vinculado a mis intereses. Entonces ahí sí me llamaría la atención, pero no el desafío necesariamente. ¿Cuáles son los fundamentos de esta teoría? Tenemos la teoría de la excitación óptima de Yerkes y Dodson, y nos habla del rendimiento en forma de U y la necesidad de estimulación, la búsqueda de experiencias nuevas y estimulantes. Y les sigo contando historias. Esta teoría de la excitación consiste en que, y no sé si ustedes se han dado cuenta,
Muchas veces pueden estar realizando una actividad y dicen, ¡oh, el tiempo pasó volando! Y otras dicen, ¡ay, qué largo! ¡Ay, he sentido que el tiempo no pasaba! No sé si han experimentado eso. Eso tiene que ver con esta teoría. Según esta teoría, el- la motivación va de baja, en el principio de una U invertida, abajo sube la U al máximo y nuevamente vuelve a bajar. Estaríamos hablando de una U invertida. ¿Cuándo es que se llega al máximo de motivación? Cuando se conjuga la habilidad con la exigencia. Es decir, si estás haciendo algo que eres hábil y que en el lugar donde estás hay exigencia, vas a estar más motivado. Voy a colocar un ejemplo. Imagina que tú eres el mejor futbolista de tu ciudad, eres buen futbolista. Y entonces, cada vez que hay un partido y juegas tú, todo el mundo te aplaude y todo el mundo dice, es el mejor jugador. De pronto, tienes dos propuestas. Una propuesta, te dicen, vas a ir a jugar a un equipo de primera a profesional y vas a estar con tales y tales jugadores. Y tú ves, oh, esos jugadores que son mis ídolos van a estar ahí. Voy a ir a jugar. Era lo que estabas esperando, ir a un equipo profesional. Esa es una opción. La otra opción es que un hombre millonario vaya de otra ciudad y te dice, mira, he escuchado que eres un buen jugador. Así que te quiero contratar para mi equipo, estoy haciendo un equipo y te voy a pagar este sueldo, un sueldo bastante considerable que no lo habías pensado nunca, y te dice, vamos, tú aceptas. Entonces hay dos opciones. En la primera opción que vas a jugar al fútbol profesional, tienes habilidades, sabes que eres bueno y hay exigencia. Probablemente tu motivación esté al máximo, porque primero hay otros jugadores que son buenos y que si tú no juegas bien te van a llevar a la banca. Segundo, que vas a competir con otros equipos y que esos equipos también son profesionales y son buenos. Entonces, tú vas a dar lo mejor de ti. En el otro caso, aceptaste el trabajo y vas a jugar con este hombre millonario. Llegas y en el equipo todos los jugadores son de su familia, sus sobrinos, sus hermanos, sus primos, todos. Y ninguno de ellos es un jugador destacado. ¿Qué va a pasar? ¿Estará tu motivación al máximo? ¿Estarás con buen desempeño? Probablemente no. Y aquí se señala que estás en la parte más baja de la U cuando tienes altas habilidades, pero baja exigencia. No hay motivación. Llegas al nivel más alto cuando hay un alto nivel de exigencia y una alta motivación. Y un nivel bajo de exigencia de nuevo cuando quizá tienes alta exigencia, pero baja habilidad. Imagínate que a otro jugador, ya no eres tú, otro de tus amigos lo llevan a jugar al mismo equipo que estás tú lo recomiendas y dices, mi amigo, que venga a jugar, pero tu amigo no juega nada. Va a ser estresante, muy estresante. Y eso también lleva a baja motivación. Esta teoría a mí me gusta mucho porque yo sí la veo en la realidad con mis estudiantes. Yo tengo cuando hacemos tareas o tenemos que hacer productos en un trabajo en equipo, tengo que poner un punto que no sea fácil ni sea demasiado difícil para que pueda haber un equilibrio y puedan estar motivados. Si es fácil, se van a desmotivar. Y si es muy exigente, lo que va a pasar es que se van a estresar y algunos incluso terminan retirándose del curso. Bien, espero que los ejemplos hayan sido de utilidad para entender esta teoría de Yerkes y Dodds. La necesidad de estimulación. Por acá sí creo que voy a estar yo. La búsqueda de experiencias nuevas y estimulantes. Yo les comento que en mi vida laboral he tenido, creo, 3 trabajos importantes. Siempre estoy haciendo otras cosas, pero digamos, trabajos formales. 10 años, mis primeros 10 años en el Ministerio de Educación, trabajando
en un colegio a unas 5 cuadras de mi casa, nombrada, por supuesto, y además también trabajando en la universidad. Luego de 10 años, sentí que ya no era lo mismo, que me estaba aburriendo, que era caer en la rutina, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por fortuna, tuve otra oportunidad de trabajo y dejé los trabajos seguros y me fui a un contrato de 20 años. 20 años estuve ahí, ¿no? Que nadie estaba de acuerdo conmigo, me decían, ¿cómo vas a dejar un trabajo seguro? Que mira a tu hijo y etc, etc. Pero yo quería hacer algo diferente, nunca había trabajado en un colegio internacional, había trabajado en un colegio nacional, un colegio experimental, pero no un colegio internacional, así que habían nuevas cosas y dejé el trabajo. Después de estar trabajando 17 años, 18 años en ese colegio, empecé a sentir, ya había hecho todos los cargos que había en el colegio, todo había pasado por diferentes niveles, por diferentes áreas, y ya sentía que ya no había nada nuevo. Y sin embargo me llamaba la atención trabajar en la universidad. Así que después de 17 años de trabajar, 3 años trabajé en ambos, en universidad y en el colegio. Y por último dije, es momento de dejar. Y volví a renunciar. Renuncié. Y todo el mundo me decía, ¿cómo vas a dejar algo que es? En fin. Y pasé a trabajar. Ahora estoy trabajando 10 años ya en UPN y 5 en la Nacional. Y estoy contenta haciendo algo nuevo. Entonces, a mí me motiva mucho lo nuevo. Me motiva, me cansa, digamos que me cansa, aunque tampoco no me canso tan pronto, ¿no? Si hablamos 10 años, 20 años, es bastante, 20 años he trabajado en este último trabajo y ahora ya estoy 10 años. Entonces, sí, tengo tiempo, pero trato de hacer otras actividades también. Las manifestaciones, la búsqueda de sensaciones, puede ser riesgo, que no me llama la atención, peligro tampoco, la novedad sí me llama mucho la atención, hacer algo nuevo. Por eso le agradezco a Dios que me está dando algo nuevo este año y agradezco al pastor de la iglesia que se dio cuenta que podría ser útil esto, ¿no? Entonces, es la primera vez que ofrezco un curso que esté relacionado con la Biblia o con la vida cristiana. Es la primera vez. Entonces, muy motivada, he tratado de hacer mis clases, organizarme, hacer las clases que se entiendan y espero que sea de ayuda. Por mi parte, yo lo he disfrutado mucho, lo estoy disfrutando. Luego, la curiosidad y el interés, aprender cosas nuevas, eso es lo mío. Y yo los invito, hermanos, que desarrollen esta habilidad, porque es muy bueno estar abiertos a toda clase de conocimientos. Sin embargo, incluso para rebatir, yo no puedo rebatir en algo, por ejemplo, había un tema que mucho se discutía dentro de la psicología y es el coaching. Y decían, el coaching está robando espacio a la psicología. Y yo escuchaba muchas cosas negativas. Entonces yo dije, yo no tenía una opinión, yo no sabía lo que era. Así que estudié un año la formación en coaching, hice la formación en coaching. Y después de hacer la formación en coaching, me di cuenta que realmente todas las cosas que escuchaba lo decían por desconocimiento. Entonces es bueno conocer, incluso pues para rebatir. Hay muchas cosas que nosotros no estamos de acuerdo, pero hay que conocerlas a fondo, esas cosas que no estamos de acuerdo, para que nosotros podamos tener argumentos para poder discutir. Luego, la creatividad y la innovación, el interés por crear o por recrear. Y vuelvo a contar más historias, el tiempo del COVID. Ha sido un tiempo para algunos, ha sido un tiempo muerto, un tiempo negativo. Yo escuchaba a mucha gente que se quejaba durante ese, ay, salido, no está aburrido. Pero en lo personal y en mi familia, les diré que fue un tiempo muy útil. Aprendimos muchas cosas porque teníamos tanta información. Yo aprendí a hacer cosas que nunca en mi vida había imaginado hacer, nunca. Aprendí muchas cosas. Y sobre todo, mucha gente aprovechó el espacio.
y empezaron, por ejemplo, los emprendimientos, la innovación. Entonces, también es importante eso, ¿no? Y de hecho la iglesia cristiana también ocupó mucho este espacio virtual, ¿no? Nosotros escuchábamos los mensajes virtualmente y mi mami conoció una iglesia, que es la iglesia de mi hermana, virtual, virtualmente. Y ahora yo la fastidio a mi mamá, le digo, yo creo que ya tú ya te tiene como miembro de la iglesia. Y hasta ahora los hermanos, nunca los hemos visto, no los conocemos, pero los hermanos están pendientes, mandan saludos, mandan mensajes, y siempre los escuchamos, ¿no? Y mami es como encontrarse con su hija, yo de vez en cuando, pero mami sí, siempre, en todas las reuniones que hay. Entonces, por ahí también hay la manifestación de esta teoría. ¿Qué implicancias tiene en el aprendizaje y desarrollo? Como ya dijimos, en desarrollar o adquirir nuevas habilidades, explorar, aprender. No nos cerremos. Yo aprendí cosas que jamás pensaba que podía aprender. Jamás. Y casi, casi me he vuelto una experta. Gracias a explorar, a intentar aprender. El bienestar psicológico. También, cuando hablamos de bienestar, así solamente bienestar, hablamos de confort. Entonces, el bienestar implica tener cosas que nos hagan sentir bien. Quizá tener una casa, más que todo bienes materiales. Tener, no sé, para algunos puede ser un carro, para otros puede ser no sé, una oportunidad de viajar. Entonces, bienestar es aquello que nos provee sentirnos bien. Cuando hablamos de bienestar psicológico, ya no tiene que ver con tener cosas materiales, sino con sentirnos bien, sin importar qué tienes o qué no tienes. Y hay personas, yo conocí a una persona que es de las personas que más me ha impresionado en mi vida, un señor que trabaja en construcción. Este hombre es un hombre que uno lo ve y uno nos nace sonreírle, porque él está sonriendo siempre. Un estado de ánimo realmente que sorprende, siempre tiene el mejor rostro, la mejor respuesta, siempre está alegre. Y no estoy hablando de una persona que sea el maestro, es un obrero, es un obrero. Este señor es muy curioso, aparte sabe hacer muchas cosas, así que estaba trabajando aquí en la casa, yo lo conocí por eso. Y en un momento le digo, ay señor, me gustaría que usted me apoye, necesito hacer este trabajo, ¿podría? Se queda mirando y me dice, no puedo. La otra semana no puedo, mis hijos salen de vacaciones y los voy a llevar de paseo. Yo me quedé sorprendida. Y yo, ¿cuántas veces he podido decir eso? Creo que muy pocas veces. Hijito, estás de vacaciones, te llevo de paseo y quizá estaba en una condición económica mejor que él, pero él me dijo que él siempre se da tiempo para su familia, para sus hijos, para su esposa. Entonces, a mí me agradó mucho y es una historia que siempre cuento porque este señor es un hombre que tiene mucho bienestar psicológico. Quizá no tiene el confort que le da el bienestar material, pero él disfruta lo que tiene. Y justamente en esta teoría tiene que ver con eso, ¿no? Hacer las cosas que hacemos por el mero disfrute, por, por sentirnos bien, por tener esa sensación de estar bien. Luego, las relaciones interpersonales también se van a enriquecer. Hay mayor habilidad para socializar y enriquecer sus relaciones interpersonales. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida esta teoría podemos usarla como conocimiento para aplicar la consejería o para ayudarnos en el ministerio de servicio a los miembros de la iglesia? Yo veo varias cosas aquí, desde mi experiencia personal, ¿no? El hecho de elegir, como hizo el pastor conmigo, hacer cosas de acuerdo a los talentos, lograr que esos talentos se conviertan en dones, creo que sería algo muy importante. También ver hasta qué punto podemos exigir en las tareas que les damos a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Está fuera de sus habilidades, quizá los vamos a llevar a estresar. Y en fin, ustedes me dirán, yo los invito para que puedan escribir en la medida que van avanzando con la visualización de este video, que puedan escribir también
sus preguntas, ofrecer respuestas, hacer comentarios y así poder hacer una retroalimentación y enriquecer la clase. Vamos a ver ahora la motivación por incentivos. Esta motivación tiene que ver con recibir algo. Generalmente cuando hablamos de incentivo, aunque hay varios tipos de incentivo, pero básicamente ah, creo que el más fuerte es la recompensa externa. Es decir, que tú haces algo, pero vas a tener una contraprestación. Lo hago a cambio de, que definitivamente no está mal. A mí, por ejemplo, la recompensa externa no me llama la atención. Nunca, nunca me ha llamado la atención. Sí, sí hay otros incentivos, pero la recompensa externa no. Sin embargo, eso no quiere decir que sea malo. De hecho, buscar un trabajo para evitar la pobreza es un incentivo externo, pero que tiene un vínculo no solamente del dinero en sí mismo, sino del bienestar de tu familia o por el hecho de estudiar, por ejemplo, y obtener un título, no es el hecho de, podría ser, algunos podría ser simplemente que es el hecho de obtener un título, y yo he visto que en muchas casas o veces sus estudios ponen todos los títulos colgados, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es cada uno puede hacer lo que piense. Pero quizá para otro, y puede eso también ser para mejorar el estatus social. Y otros puede ser simplemente por el hecho de aprender, porque nos gusta aprender. Y en esto yo tenía bastante conflicto con mi papá, no con mi mamá, porque mi mamá sí me apoyaba siempre, me apoya. Pero mi papá no. Él decía, pero ya tienes un título, ¿por qué vas a sacar otro título? ¿Y por qué otra vez vas a estudiar? ¿Y por qué sigues estudiando? Y ya para de estudiar. Pero por mí el tema de la novedad, creo que, hoy, ¿cuántos años he terminado mi primera carrera? Uy, 50 años, muchísimos años. Y creo que no he dejado de estudiar ningún año, hermanos. Ninguno. O sea, siempre he estado aprendiendo algo nuevo. Ahora mismo estoy haciendo, bueno, estoy esperando un siguiente grado, tengo que salir el 6 de julio, y estoy haciendo una formación en Uruguay de psicología clínica y a mí me gusta porque siento que cuanto más aprendo, más útil soy. Entonces, a mí me gusta mucho el servicio, me gusta y de todas las maneras que tengo de servir, mi carrera es la manera que, que más concreto ese servicio. Entonces, hay otros incentivos, no solamente el incentivo externo. Hay otro, por ejemplo, la motivación intrínseca, que esta tiene que ver con el interés y la satisfacción personal. En cambio, la motivación por incentivos es mayormente externa, aunque el incentivo puede ser diverso, como veremos por aquí. Ahí está. El primer incentivo, y que a veces es muy fuerte, es el dinero, un incentivo monetario. Entonces, lo hago siempre y cuando me paguen. Voy a tratar de ser el mejor por las comisiones o por algún otro tipo de recompensas que se van a ver en dinero. Incentivos no monetarios son, por ejemplo, obtener el reconocimiento, elogios, premios, oportunidades de crecimiento. No sé si ustedes han visto cuando llegan a un banco, a una tienda por departamento, a veces vemos a jóvenes, bueno, a los colaboradores, su foto, ¿no? Es el colaborador del mes. No sé si eso implique incentivo monetario, quizá les dan un bono, pero de hecho es no monetario, porque hay reconocimiento. Y el otro es el incentivo intrínseco, que es más con lo mío, la satisfacción de lograr un objetivo, aprender una nueva habilidad o contribuir a una causa importante. Les comparto que justamente este fin de semana, me toca hacer servicio y estoy yendo a una comunidad a trabajar con mujeres que es en Cañada, no sé Cañada dónde, pero vamos a trabajar con mujeres en temas de crianza, en temas de higiene y cosas así, ¿no? Entonces, a mí eso me llama la atención. Puedo dejar de hacer muchas cosas para
para no perder esto. Entonces, creo que una evidencia es que estoy dejando de hacer la clase, que no es irresponsabilidad. Mil disculpas por eso, pero no dejé de hacer clase el día de mi cumpleaños, que ese día tuve visita, tuve mi familia, tuve que hacer varias cosas en la mañana, pero los dejé a todos solos y trabajé con ustedes. Pero esto sí no lo puedo dejar, porque para mí es una causa muy importante, muy, muy importante, atender a personas que no siempre disponen de la posibilidad de ser atendidas por otras. Así que si yo puedo sumar, ahí voy a estar. Y mil disculpas que ahora tenga que hacer la clase grabada con ustedes, pero como saben los hermanos que han sido muy comprensivos conmigo y se los agradezco de corazón, estaremos teniendo clase el sábado por la noche para escuchar sus preguntas, sus comentarios y también el domingo. Así que mi clase de 3 horas va a sumar 6, 8 horas, no importa, pero lo que cuenta es cumplir de la mejor manera. Entonces aquí tenemos estas imágenes en la parte inferior y tenemos, por ejemplo, el incentivo monetario. Ya lo hice, ahora págame. La siguiente, sí, la logré. Bravo, felicitaciones a mí, ¿no? Y la otra es un reconocimiento externo. Estamos dando aplausos a alguien que hizo algo positivo. La eficacia de los incentivos la vamos a notar en diferentes entornos. En el entorno laboral hay programas de incentivos, hay bonos, por ejemplo, cuando se logran las metas, cuando se dan ideas importantes, cuando se aumentan las ventas. En educación trabajamos mucho esto, los famosos diplomas, las notas mismas. En salud hay programas de incentivos, por ejemplo, mis papás asistían al centro del adulto mayor, ahora ya mi papá no puede hacerlo porque él era el que más asistía, lamentablemente, ya no puede hacerlo. Y tenían incentivos ahí, de tal modo que ya no tenían que ir al seguro a sacar citas, sino el centro del adulto mayor les proveía las citas. Ahora mi papá está en otro programa en el que ya él no va a hacerse atender al seguro, sino el médico viene a la casa, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con los incentivos. Y nuevamente la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? Me está bajando en lugar de subir. Oye, hermanos, disculpen. Hace tiempo que no uso y mi computadora, no sé qué pasó, no puedo subir. Ya, vamos a ingresar de nuevo. Entonces, creo que nos quedamos por aquí. Ya, la pregunta era, ahora, ¿en qué medida esta teoría podemos usarla para aplicar en la consejería? ¿De qué manera? Entonces, ahí los dejo con la pregunta. Pasamos. A ver. Hemos hecho 3. Aquí estamos. Creo que omití esta. Ahí, se había omitido esta. Entonces, antes de terminar con esta teoría, faltan los fundamentos. Creo, a ver, estoy confundida, hermanos. Incentivos. No falta. Tenemos. Y teoría por excitación, teoría por incentivos. Esta es la que había pasado. Entonces, faltaban los fundamentos de la teoría. Y aquí tenemos la ley del efecto Thorndike y la ley del refuerzo operante de Skinner. Entonces, ¿cómo funcionan estos incentivos? La ley del efecto Thorndike es que los animales aprenden por ensayo y error. Cuando algo funciona satisfactoriamente, el animal establece una conexión o asociación entre el comportamiento y el resultado positivo. Esta asociación constituye la base para el comportamiento posterior. Pero cuando el animal comete un error, el resultado que obtiene es negativo y esta asociación no se forma. Ahora, ¿por qué hablamos
de animales, dirán ustedes, y esto estamos hablando de seres humanos. Porque Sondheim hizo sus experimentos con animales, principalmente con gatos. Y luego, como se ha hecho en todas las teorías, ya vimos también antes el condicionamiento clásico, condicionamiento operante, y vimos cómo se trabaja con animales, porque la experimentación en el ser humano obviamente no es ética. Entonces luego se extrapola a las conductas humanas. Entonces, aquí nos hablan de ensayo y error. Imaginemos nosotros un niño que sube a un árbol, que la mamá le dice, no, hijito, no subas, no subas al árbol, te vas a caer. Y el niño igual sube. ¿Qué va a pasar? Se cae. Otro caso, recuerdo, es un caso clasiquísimo, ¿no? Hijito, no cojas el rocoto, eso te hace doler los ojos. No, abuelita, mira, coge y se pasa los ojos. Y te ocurre llanto. O en el fuego también. No, hijito, no hagas eso, te vas a quemar. Yo sí lo hago, se quema. Entonces, esos son aprendizajes por asociación. Como el resultado es negativo, lo más probable es que se pierda la motivación por hacer eso. Entonces sería muy raro que un niño que le dolió pasándose el rocoto a los ojos o se cayó del árbol o se quemó, lo vuelva a hacer. No sería lo normal. Lo normal es que la motivación disminuya, porque según Thorndike, lo que ocurre es que el ser humano aprende por ensayo y error. Cuando el resultado es positivo, va a tener motivación para seguir haciéndolo, pero si el resultado es negativo, no lo va a hacer. Entonces, y esto pasa, por ejemplo, cuando una niña limpia o tiende su cama o limpia y la mamá viene y le dice, oye, pero lo estás haciendo mal, mira, lo has hecho feo, ¿cómo crees? Así no se hace. La niña ya no va a querer seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, hay que buscar que en esas experiencias que son voluntarias, que no son forzadas, eh, los aprendizajes se perpetúen y la motivación continúa. En el caso del condicionamiento operante de Skinner, que ya vimos en otra sesión, aquí nos habla más bien de conductas intencionales, voluntarias. La ley del efecto de Sondheim es más bien de asociación y el suceso es intencional, no intencional. Entonces, hacen algo, como les decía, el fuego, las circunstancias se presentan, la hacen y asocian, pero no hay algo intencional. Lo voy a hacer que se queme para que aprenda que queme. No es intencional. En cambio, en el condicionamiento operante sí es intencional. Se va a dirigir la motivación usando reforzadores o usando castigos. Los reforzadores siempre van a incrementar la posibilidad de que algo vuelva a suceder. Es decir, van a incrementar la motivación por hacer algo. En cambio, los castigos van a disminuir la motivación por hacer algo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos una conducta que queremos que se siga motivando, por ejemplo, a los niños en el almuerzo, a mí me pasó que tuve un hijo que no comía, que era muy difícil de comer. Y cuando lo vemos que ha comido y no es lo que suele hacer, entonces, te voy a dar ahora un postre. Te voy a preparar tu postre favorito. Te he preparado tu postre favorito, pero solamente si comías te iba a dar, si no, no. Entonces comió, le doy su postre. Un refuerzo positivo. Pero un refuerzo negativo sería eliminar algo que no le gusta. Entonces, y otro ejemplo clásico es el de los lavado de platos, ¿no? El que termina rápido no lava su plato. El que termina pronto no lava su plato, no le gusta lavar tu plato. Entonces le eliminamos eso con tal de que haya la motivación por cumplir con con esa acción. En este caso es comer. Entonces el refuerzo positivo
le vamos a dar algo que le gusta para que logre ese propósito. Y el refuerzo negativo le vamos a quitar algo que le gusta, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que se incremente la posibilidad de ejecución de la acción. En cambio, el castigo es algo diferente. Y hablando de castigo, hermanos, yo siempre, en realidad no he escuchado ninguna iglesia, creo que todas las iglesias que he asistido siempre aceptan el castigo físico y lo ven como una orden divina, el castigo físico, ¿no? Yo no creo que el castigo físico es una forma de castigo, pero que hay diversas formas de castigo y que el menos apropiado es el castigo físico, porque el castigo físico deja mellas en nuestros hijos. Entonces, sin embargo, Dios nos juzgará de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestro entender. Pero aquí voy a hablarles de otros tipos de castigo. El castigo lo que hace es disminuir la posibilidad de que vuelva a suceder algo, es decir, frente a algo que hace nuestro hijo o alguien, le vamos a dar un castigo. También hay un castigo positivo, que es dar algo que no le gusta. En este caso sería el golpe, por ejemplo, ¿no? Te doy un correazo, un jalón de pelos, una patada, y con tantos castigos que se le dan a los niños. Entonces, ese sería un tipo de castigo positivo, porque se le está dando, pero ese no es un castigo adecuado. ¿Qué castigo positivo podríamos darle a un niño? Darle algo que no le gusta. Entonces, yo siempre recomiendo no darle como castigo tareas de la casa, ¿no? Ya te vas a tender tu cama, ahora vas a limpiar toda la casa. Entonces, yo creo que esos no deben ser castigos. Pero sí darle, por ejemplo, un castigo que me pareció interesante, un niño rompe un vidrio de la casa. Entonces, el castigo que le da el padre es, bueno, hijito, ha roto el vidrio por jugar dentro de la casa, algo que estaba prohibido. Tú sabes que te doy siempre tu propina los lunes para toda la semana. Ahora, de esa propina, la mitad vas a dejarlo en esta cajita para que, para que ahorremos para cambiar ese vidrio, ¿no? Entonces le estamos dando algo que no le gusta, porque te doy esta cajita y tú vas a tener que ahorrar. Entonces la acción de ahorrar para el vidrio está muy relacionada con lo que hizo. En realidad todos los castigos deberían ser así, ¿no? Pintó la pared y le doy un manazo, le quito, le golpeo las manos, pero no tiene nada que ver, ¿no? Quizá el castigo sea, es compremos pinturas y vas a pintarlo. Y el castigo negativo, eliminar algo que le gusta. Bien, en vista de que no has hecho lo que debías hacer, no vas a ver una semana de televisión. Te quitamos. Entonces, esos son otros castigos. Y ojalá, hermanos, ustedes, no sé, no hay oportunidad de conversar, pero por favor déjenme sus comentarios para saber qué piensan acerca del castigo. Hubiera sido interesante. Yo sé que en todas las iglesias hablan del castigo. Yo he escuchado en todas las iglesias, incluso hubo un predicador aquí en Perú que pasaron su video como instaba y golpéenlos y que les duela, porque así no se van a olvidar. Un buen padre cuida a sus hijos, cuida, no, corrige a sus hijos desde la niñez, y aplicaba y decía, ¿no? Y lo denunciaron. Entonces, legalmente tampoco no es apropiado que hagamos este tipo de castigo físico. Y yo en lo personal no lo recomiendo, no lo recomiendo. Luego, recordar, diferenciar el condicionamiento operante del condicionamiento clásico, que ya vimos, ¿no? El condicionamiento clásico es justamente por asociación y es involuntario, y aquí es intencional. Aquí esto que ya vimos sobre los tipos de incentivos, la eficacia, y nos quedamos aquí. ¿En qué medida esta teoría podemos usarla como conocimiento para aplicar la consejería? Nos quedamos aquí en esta sesión y volveremos para ver lo siguiente. ¿Qué hemos visto? Vamos al índice para ver. Hemos visto entonces 3 teorías de los instintos, que son conductas adaptativas, universales, hereditarias, excitación de acuerdo al interés que tengamos nosotros individualmente, al peligro, al riesgo, a lo novedoso, incentivos
es sobre qué queremos recibir a cambio de. Y nos quedan 3 enfoques más y regresamos con eso. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un momento.